Hola, un saludo a todos, mi nombre es Diego Araya, este es el podcast de Comunidad Nexo y en este episodio 81 tenemos un invitado especial, Franco Morillo, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Gracias más bien, brother, por sacar el ratito durante la semana y además haciendo una travesía de, me dijiste, hora y media más o menos. Casi, sí. Para llegar. Gracias por acompañarnos y bueno, tal vez para presentarte un poquito, vos y Jeru tienen alrededor de un año y mes y medio, 2 meses de estar en Comunidad Nexo con tu hijo Seque. Han sido parte de la comunidad y se han integrado bastante bien. Así que bueno, gracias por compartir este ratito y tal vez mencionando un par de cosas que yo creo que son relevantes de lo que ustedes son y hacen. Están involucrados en el ministerio hace rato, tienen buena experiencia trabajando con jóvenes. Ahí nos puedes contar algunas historias que siempre se recolectan trabajando con jóvenes. Pero bueno, actualmente también están sirviendo con el proyecto de Somos la Calle, que tiene sus buenos años ya, tal vez como 5. Sí, 5 años de hecho. Sí. Acabamos de cumplir ahorita en septiembre. Sí, que una descripción rápida de la calle es un espacio donde ofrecen hamburguesas y entre la noche las hamburguesas y los jóvenes comparten la fe. Sí, compartimos el amor de Jesús a través de una hamburguesa. Sí, que yo creo que es una expresión de amor genuina. Podríamos discutir de eso. Una hamburguesa es una buena manifestación y bueno, sé que estuvieron los muchachos de Impulso hace 15 días ahí. Sí, correcto. Sí, estuvieron acompañándonos y quedaron ahí como locos. Ajá. Sí, siempre una experiencia única. Cada calle es diferente. Sí, qué bueno. Y bueno, y el otro proyecto que es uno más reciente que han comenzado, que es con la página web Generación. Que Generación, a lo que he entendido yo, son artículos escritos por creyentes líderes de diferentes, digamos, perspectivas, pero en el ámbito cristiano, con el propósito de recabar información, data del desarrollo del evangelio en Costa Rica. Correcto, sí. Más o menos ahí. Sí, el deseo es poder dar herramientas, recursos, datos con respecto a cómo está la generación en Costa Rica, las tendencias, el cristianismo en general. Nos basamos en el A, B, C y D, que sería análisis, Biblia, Cristo y datos. Sí. Entonces, por el momento están los artículos y estamos recopilando datos para poder dar datos tangibles de cómo está la realidad costarricense, la fe costarricense, entre otros temas. Sí, el sitio web es generación.org. Creo que deberíamos sacar un podcast para tal vez desarrollar más, que la gente lo conozca y darlo a conocer más. Claro. Además que están en un punto donde están también, me imagino, desarrollando equipo que pueda acuerparlos en el trabajo que vienen haciendo. Así que bueno. Correcto. Buenísimo. Gracias por estar con nosotros. Hoy queremos enfocarnos, como saben, los podcasts lo usamos como un recurso de la mano con la serie de enseñanzas que en este momento estamos estudiando el Evangelio según Lucas. Y hemos venido avanzando todo este año. Y ahorita queremos, sobre todo en este podcast, queremos enfocarnos en un pasaje que José Pablo no mencionó la última vez, pero bueno, que queremos rescatar y que vale la pena. Entonces vamos a estar en Lucas 7 y vamos a estar del 7, versículo 11 al versículo 17. Son 7 versículos. La historia muy interesante, sobre todo porque tiene una particularidad con un milagro, sobre todo que hemos estado viendo, digamos, Lucas desde el 5 hasta el 7 introduce montones de milagros. Claro. Hablamos de que Jesús está en Galilea, está enseñando, está haciendo milagros y está en esta dinámica de darse a conocer. Y esta dinámica, bueno, compartirías que tiene una cosa muy particular de algo que Jesús hace. Así que queremos juntos en este episodio 81 pasar un poquito por el proceso de observación, algunas preguntas, algunas observaciones, también un poco de interpretación y finalmente aplicar como lo hacemos regularmente los domingos, en un formato más relajado, conversando vos y yo del tema. Buenísimo. Entonces, si te parece, no sé si quieres leerlo. Comencemos por ahí, Lucas 7, del 11 al 17. Te fijo. Dice, poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar. Luego Jesús se lo entregó a su madre.
todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Wow, buena historia. Buena historia. Claro. Siempre la idea que a mí me da de este pasaje leyéndolo es dos grupos de personas que se encuentran como a la salida de la ciudad, me imagino yo, de Naín, porque describe una multitud de sus discípulos. Dicho, dice una gran multitud. Sí, correcto. Pero por el otro lado también dice que venía con la mujer, con esta viuda, venía un grupo grande de la población. Entonces, una gran multitud entrando a Naín y otra gran multitud saliendo de Naín. En dos estados de ánimo, me imagino, muy distintos. ¿Verdad? Uno tal vez más efervescente de escuchar a Jesús, de seguir a Jesús y viendo lo que Jesús viene haciendo, que además sabemos que venía a enseñar varios temas interesantes e inclusive de la sanidad que había sucedido con, con el siervo del centurión. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Qué te llama la atención? ¿Cuáles son las cosas así de primera lectura que vos reconoces en el texto que puedes señalar ahí? Sí, creo que es importante tal vez antes de empezar con el texto tener como un contexto del mismo y ver cómo los capítulos anteriores en Lucas empieza como Jesús en crescendo de alguna u otra manera. Claramente en la zona de Galilea, donde se hacen la mayoría de sus milagros, el 80% de los milagros en la vida de Jesús es en Galilea. Y viene de no solo enseñar, sino que hacer también diferentes milagros. El más reciente es con el centurión en Capernaum, ¿verdad? Que está como 40 kilómetros de Naín. Sí. Y creo que el hecho de que Jesús sana al centurión de una manera diferente genera expectativa, genera gozo, júbilo en aquellos que lo están siguiendo definitivamente. E inclusive me atrevo a decir que ante los mismos fariseos también, porque ellos son los que llegan y le dicen, mira, el centurión ha sido muy bueno con nosotros, nos ha construido sinagogas. Sí, o sea, ayúdanos, ¿verdad? Qué interesante ese fenómeno religioso, ¿verdad? Sí. Como de congraciarse porque este hombre ha sido generoso y bueno con nosotros. Sí, interesante. Y ahora está en esta necesidad con este siervo que él tanto ama. Y Jesús lo sana. Pero increíble también ver cómo el centurión reconoce la autoridad de Jesús. Sí. Y pasa que ahora están en Naín y se encuentran, están en esta intersección extraña donde la mujer viuda pierde a su único hijo, lo cual significa que ahora esta mujer lo va a perder absolutamente todo. En el contexto cultural, la mujer al perder a su hijo, si tenía tierras, ya no le queda a ella. Se pierden las tierras. Cualquier tipo de herencia no le va a quedar a ella. Era de su hijo y su hijo ya está muerto. Ahora ella va a ser una carga social. Va a ser una dependencia. Me recuerdo mucho en Éxodo y en Levítico que Dios en el desierto decía, recuérdense de las viudas, recuérdense de los huérfanos, ¿verdad? Sí, siempre está como esa gracia hacia este grupo de personas. Claro. Por una clara razón. Ahora, ¿quién sabe qué es lo que está pasando más allá de lo que vemos en la historia con ella? Sabemos que es una realidad que se está cayendo su mundo, su hijo único está muriendo y ya eso es suficiente, además de todo lo que ha de venir. Sí. Pero me encanta ver que el versículo 13 dice, al verla el Señor se compadeció y le dijo, no llores. O sea, ella no sale corriendo hacia Jesús, ella no llega pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, hace un milagro, ayúdame. A como pasa con las otras resurrecciones, con la hija de Jairo, como llegan a buscar a Jesús, completamente diferente, y con Lázaro es otros 100 pesos, ¿verdad? Sí. Pero con esta mujer es como algo más natural, y algo más natural que le nace a Jesús, el decirlo. Sucedió que se encontraron en medio de estas circunstancias. Sí, y cómo Jesús pudo ver el dolor de la madre, no sé, además de eso, que más pudo ver en el corazón de ella o qué más
que está intrínseco, ya que Lucas no lo relata, pero es suficiente ver este dolor para que Jesús simplemente tenga compadecencia de ella y que le diga, no llores. Interesante el no llores, ¿verdad? Como qué clase de petición es una mujer sufriendo la pérdida de su hijo, que Jesús le mande a no llorar. Qué interesante cuando Jesús hace ese tipo de peticiones que uno de entrada dice, no tiene sentido. Sí. Podría hasta ser un poco insensible. ¿Cómo es que él va a solicitar algo como esto? Algo que decías que me llama la atención, no lo había pensado antes, es, sí, este es uno de esos tantos milagros, o no tantos, hay 3 milagros que mencionaste de resurrección. Este es el primero, por lo menos en el orden cronológico. Después viene la hija de Jairo, dijiste, y después el texto de Lázaro. Correcto. Curiosamente, de este pasaje no tenemos otro paralelo. No. O sea, el relato de Lucas de esta mujer en Naín es único. Sí, correcto. Al igual que en el de Lázaro se encuentra solo en Juan, pero el de Jairo sí lo encontramos en Marcos, perdón, en Mateo y en Lucas también. Sí. Sin embargo, es muy interesante que en esa perspectiva de Crescendo acaba de hacer esa sanidad del siervo centurión y ahora viene, o sea, la cereza al pastel hasta cierto punto. Sí, este es otro nivel. Claro, en un pueblo que no es conocido. Un pueblo pequeño, al parecer. La única cita en la Biblia de Naín es en este relato. En el Antiguo Testamento no aparece, ni lo que queda del Nuevo Testamento. Sí, de hecho era un pueblo, perdón, pequeñito y estaba un poquito al sur de Galilea. Todavía parte de Galilea, de hecho podríamos decir que está como entre Samaria y Galilea. Y hay gente que dice que era un pueblo como de paso, justamente en ese trayecto de ir del norte de Galilea y pasar por Samaria o a través de Samaria para ir al sur en Jerusalén. Claro. Parece no ser un lugar grande, no obstante, pareciera que un grupo grande, por lo menos del pueblo, está con esta mujer. Tal vez es importante reconocer esto. Es una mujer que queda a expensas de la gracia de las personas en el contexto en el que ella está quedando. Y tal vez es importante recalcar que este fenómeno de mujeres viudas no era tan extraño, más bien en la Biblia se menciona múltiples veces, ¿verdad? Y la razón de esto es porque era común que hombres entrados en edad, en sus 30 o 40, se casaran con mujeres que estaban de 15 o 20 años. Entonces les separaban 15, 20 años de diferencia. Entonces, sí, las probabilidades de que muriera el hombre por un tipo de enfermedad o por vejez o lo que sea, eran altísimas y creaba esta circunstancia social de mujeres solas criando hijos. Entonces, una vez me explicaban que la mujer dependía al menos de 3 roles importantes o de 3 hombres importantes en su vida, que era inicialmente su papá, por consiguiente o eventualmente su esposo con el que iba a llegar a casarse, y si no, su hijo. Entonces tal vez, como bien lo explicabas, entender que aquí ella está enterrando a su hijo la ponía en el punto más crítico de ella, no tener de quién depender o a quién depender. Claro. Siendo que el mismo texto nos está diciendo es viuda y está enterrando a su único hijo. Sí, 100%. Creo que volviendo a la línea de los milagros de resurrección que se dan en los diferentes evangelios o las historias que encontramos, también me puse a pensar mucho en la línea melódica del evangelio de Lucas en sí. Cómo se da esa compasión, porque Lucas le está escribiendo a Teófilo. Y qué tan interesante es que se muestra la compasión de Jesús hacia esta mujer, donde claramente de nuevo, o sea, lo pierde absolutamente todo, pero va más allá, creo yo, que de hacer este milagro, sino como lo redacta Lucas hacia esta audiencia final, como mira, Teófilo, esta mujer claramente está pasando esta necesidad, el centurión, su siervo, está pasando esa necesidad, Jesús acaba de actuar de esta manera, no solo de palabras, como lo vemos en Lucas 5 y 6, sino también ahora en el 7, que empieza ya a ser activo. Con hechos consumados, fuertes. A mí me llama la atención también, un tema de contexto, es que una caravana fúnebre, por decirlo así, como nosotros ahora reconocemos estas procesiones donde la gente lleva el féretro y la gente camina, aunque ya casi no se usa tanto. Pero yo me recuerdo que por lo menos yo soy de Belén, y en Belén era famoso si alguien moría en el pueblo porque se subía a la cuesta de Belén de la iglesia católica, digamos usualmente,
Entonces la gente subía a aquella cuesta, no sé si la cuesta que va al cementerio, que es la ribera, que es arriba. La escuela estaba ahí. Entonces yo estando en la escuela siempre recordaba que se escuchaban las campanas y la gente pasaba caminando y subía a aquella cuesta. Creo que ahora tal vez ha variado un poco. Aquí en San Joaquín también sucede. Pero interesantemente, aquí hay una descripción de algo similar en cuanto a gente saliendo. Y digo saliendo porque es de contexto desconocido que nadie iba a enterrar a sus muertos dentro de la ciudad. Claro. Entonces esta ciudad, por pequeña que fuera, debía haber un lugar que estaba destinado fuera del lugar de convivencia de ellos para poner a este hombre o a este joven en este caso. Y que además era algo excepcional porque el judío no solía caminar o andar por los cementerios. Entonces, obviamente la familia, en este caso esta mujer y la gente que la acompaña, sabe que hay un tema hasta de impureza en medio de esta ceremonia fúnebre. Y en medio de eso, cuando Jesús, como estás diciendo en el 13, se refiere a ella con compasión, la trata. En el 14 dices que entonces se acercó y tocó el féretro. Que sabemos que igual lo pone en un entredicho desde el punto de vista del rito ritos de suposición de pureza con respecto a esto. Tocar un féretro era considerado un acto de impureza. Claro, y muy interesante también saber que el féretro en ese momento no es como el que conocemos ahorita, ¿verdad? Ahorita son unas cajas hasta de peluche. Sí, depende de la familia que sea, como Finolis. Exacto. Un cajón tuanis. Sí, esto era como, por decirlo así, como un tipo hamaca o una olla grande de mimbre, tal vez, donde se pueda llevar, que aguante al muerto y que se pueda llevar. Sí. Claramente no se quiere estar tocando por exactamente lo mismo, los ritos de purificación y todo esto, que es un contexto ya intrínseco dentro de la cultura. Pero vemos que Jesús llega y toca el féretro y los que llevaban se detuvieron. Y es aquí donde Jesús llega y dice: joven, te ordeno que te levantes. Con autoridad. Sí. Hay una frase que me gusta mucho en la historia de Lázaro de San Agustín que dice: si Jesús no hubiera dicho el nombre Lázaro, levántate, con su autoridad todos los muertos se hubieran levantado. Sí. Y yo creo una torta. Sí, de fijo. Y es exactamente lo que pasa acá. O sea, él no dice el nombre, pero él reconoce: joven, levántate. Y es la autoridad de Jesús, su palabra es suficiente. Sí, y conectado también con lo que decías de la autoridad del tema del centurión, porque el centurión, una de las frases que me gusta mucho que dice es: sé lo que es estar sobre autoridad o en autoridad y bajo autoridad. Y aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Ya aquí no es el centurión quien reconoce esa autoridad de Jesús, pero Jesús está en su autoridad ordenando que el hombre se reincorpore, que el muchacho se reincorpore, ¿verdad? Él le dice, joven, te ordeno que te levantes. Que es un tema interesante. ¿Quién habla a los muertos? ¿Qué clase de habilidad es esta? ¿Verdad? Hay un pasaje también en Juan 5 donde dice: y verán, o ha llegado la hora ya, donde los muertos oirán mi voz. Y en Juan 5 hay una referencia a los muertos en dos sentidos. Parece que a los muertos espirituales, que están muertos espirituales, o sea, muertos en vida, pero escuchan su voz y creen en fe y siguen a Jesús. Eso es una mención. Y más abajito en el capítulo, igual en Juan 5, dice: y los muertos que están en los sepulcros oirán mi voz y saldrán. Aquí, interesantemente, claramente este hombre está muerto. Y Jesús le está hablando a él y en autoridad lo está reincorporando. Que aquí podemos hacer una referencia de que uno requiere fuerza para decirle, no tiene que estar muerto, ¿verdad? Pero un adolescente, decirle, levántate. Puede ser duro, ¿verdad? Sí. Porque si el compa está jugando Play o está con los audífonos y está dormido, está roleado. Sí, los papás entenderán esta referencia, ¿verdad? Sí, 100%. Uno ocupa autoridad para decirle: bro, ya levántate. Sí. Tiene una hora de estar ahí embarrado. Y Jesús obviamente hace semejante milagro a la luz de todos, y me imagino la cara de la mujer experimentando esto. Sí, claro. Y de hecho, como referencia en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes encontramos a Elías con la viuda de Sarepta, que tiene una interacción muy similar, ¿verdad? Sí. Puede Primera de Reyes 17, del 8 al 24.
él resucita al hijo, ¿no? de la viuda, y encontramos la misma frase que encontramos al final del versículo 15. Jesús se lo entregó a su madre, en este caso es Elías se lo entregó a su madre. Sí. Y después también en 2 Reyes 4, del 8 al 37, es Eliseo con la mujer sunamita en Sunem, que tiene la misma interacción. Él también. El hijo de la mujer muere, él llega, lo resucita y encontramos exactamente lo mismo, se lo entrega a su madre. Esta frase en estas dos historias del Antiguo Testamento se ven reflejadas ahorita, aquí en 800 años después, en Jesús compartiendo el milagro de traer a la vida a este joven que murió y se lo entrega a su madre con misericordia. Entonces encontramos ciertos personajes que se están repitiendo, y creo que al mismo tiempo son personajes que traen una referencia a, de nuevo, este punto de Naín. Naín es como una historia, un hecho diferente, extraño hasta cierto punto, pero es como una sombra del Antiguo Testamento que vemos aquí en Jesús como lo sobre todo y me gusta la referencia porque hace referencia a profetas, y en el texto de Lucas me parece la expresión, aquí lo perdí, pero me parece que la expresión es nos ha visitado. Correcto. O en medio de nosotros hay un profeta. Quiere decir que reconocen a Jesús. Dice, todos se llenaron de temor y alaban a Dios, y dice, ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Qué bueno, sí. Y es esa referencia que estás diciendo. Profeta como Elías, profeta como Eliseo, que curiosamente también estas dos, bueno, la primera en el caso de la viuda con la que Elías trata, es viuda. O sea, el cuadro es muy similar, con un hijo que, este era el hijo que ella iba a hacer su última cena, ¿no? O sea, la historia. Sí, más o menos. correcto, sí. Y llega Elías como el más campeón diciendo, no, hágame algo a mí, después come usted. Como perro por su casa. Y hay una historia interesante ahí, como que inclusive ella se ofende de por qué había hecho un milagro para salvarlos y después su hijo iba a morir. Ajá. Un poco de eso. Y él dice que se posa 3 veces sobre este muchacho hasta que se lo incorpora, y Elías toma al muchacho y lo lleva al cuarto y toda la cosa, y después se lo entrega a la mamá. Y en el caso de Eliseo es parecido, pero 7 veces. Sí. Que se posa sobre él. De una forma, o sea, muy, muy interesante, pero solo quería como conectar ese rol profético y de que esta mujer reconozca a Jesús como un profeta, que en parte es, bueno, en parte no, o sea, claramente Jesús es el profeta, ¿verdad? Y otras veces hemos mencionado eso. Jesús tiene este rol de ser el profeta, tiene que ser también el sacerdote, el que intercede por, y además él es el rey. Y Jesús cumple estos roles, y aquí esta mujer hace una referencia muy clara de que ha surgido, se ha revelado en medio de nosotros, y dice que Dios ha enviado en ayuda de su pueblo, o sea, un profeta, un enviado por Dios. Y también en reconocer que esto nunca se había escuchado, quién sabe hace cuántos años, con respecto a este milagro de un muchacho muerto que es vuelto a la vida, ¿verdad? Claro. Un milagro de resurrección. Sí. Hay 800 años desde el tiempo de Reyes, el tiempo de, creo que inclusive de más. Elías y Eliseo, sí. hasta este punto. O sea, y con Sarepta 100 kilómetros, pero es parte de la historia, está en sus libros, es una realidad. Pero con la otra mujer sunamita, es una región que está a 5 kilómetros de Naín. Entonces es algo interesante, cercano. Es cercano, y tal vez era una historia reconocida en este lugar aún. No para decir que Sunem y Naim son exactamente el mismo lugar con diferente nombre. Que en algunos casos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento puede pasar eso, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento se llamó un lugar de una manera y después en el Nuevo se le llama del otro, pero es el mismo. Claro. Aquí no es exactamente eso, pero sí curioso que sea muy cercano Sunem y el tema de Naim, donde está esta mujer. ¿Qué otros aspectos, Franco, notas hay interesantes tal vez en este punto de interpretar un poquito que estamos notando y que estamos viendo que es clave de señalar, subrayar?
Creo que lejos de que pueden identificar la autoridad de Jesús y reconocen, bueno, ha surgido entre nosotros un gran profeta que ha venido en ayuda a su pueblo. De una destacan no solo el rol, sino también la acción que va a hacer, ¿verdad? Porque ya lo acaba de hacer con esta mujer. Entonces se puede de alguna u otra manera pensar que lo va a seguir haciendo. Y pues así es. Pero me gusta mucho el versículo 17. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea, Claro. por todas las regiones vecinas. Que la necesidad de nuevo de que se vaya extendiendo el mensaje, que se vaya expandiendo el mensaje en toda la región es clave. Es clave para que en un futuro, Jesús claramente está jugando el juego estratégico con una visión a larga escala. Sí. Y claramente las personas no saben qué más va a pasar, pero podemos encontrar cómo la fama de Jesús por los milagros daban también respaldo y esa misma autoridad a su nombre. Claro. Claro. Y algo interesante también de notar es que Jesús pasa de milagros que tenían que ver como con elementos como el agua, el vino, después algunos, la liberación de algunos endemoniados, con espíritus, personas con espíritus malignos. Después vemos la sanidad de diferentes tipos. Después de sanidades de padecimientos que en el texto reconocen que eran congénitos, o sea, de nacimiento. Después lo vemos también con elementos, con el aire, y el viento, y la lluvia, y la tormenta. Y aquí llega a un punto clímax donde Jesús está manifestando ya algo que es mayor que un tema de sanidad y mayor que un tema de elementos y de la naturaleza, sino que es la misma autoridad de Jesús por sobre la muerte. Condición paradigmática para el hombre. Porque yo y vos y todos queremos librarnos de la muerte. Claro. Tal vez unos tengan más o menos miedo por el concepto de dejar de ser, dejar de existir. Pero qué fuerte que este sea la primera vez en que esto suceda. Y bueno, como decías, van a haber otros temas ahí donde van a venir sanidades o milagros de resurrección. Sobre todo el de Lázaro, tan cercano a la muerte de Jesús, que literalmente no solo es un milagro que afirmaba su autoridad, sino que pareciera que anticipaba que lo que él había dicho de que iba a sufrir a manos de los dirigentes y que iba a ser crucificado, pero que también al tercer día, perdón, estoy fatal de la tos, que al tercer día resucitaría. Claro. Entonces, Lázaro funciona como una manera de decir, vean lo que está pasando aquí. Es como una pequeña introducción, un pequeño... un teaser ahí. Como sí. Y la hija de Jairo y este joven, por decirlo de alguna otra manera, estaban fresquitos, ¿no? En su muerte. Lázaro ya tenía bastantes días. Lázaro ya era otra condición. El cuerpo ya estaba descompuesto. Y ya estaba en su sepulcro. Interesante. Sí, parece todavía más... Vamos a estudiarlo en detalle, el de Lázaro. Pero en términos de aplicación también, Franco, ¿con qué podríamos quedarnos? ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué retos de aplicación? Pensando en el tema de la muerte, a mí me parece interesante. ¿Cómo el cristiano puede entender y procesar la realidad de la muerte ante el ofrecimiento de Cristo que dice que yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? En uno de esos grandes yo soy de Jesús, Jesús dice yo soy la resurrección y la vida. Claro. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y obviamente el tema aquí nos obliga de alguna manera a cuestionarnos que son cosas que podemos entender del padecimiento de la muerte y una expectativa cristiana o correcta, una esperanza correcta con respecto a la muerte. Creo que este punto de la autoridad de Jesús, la autoridad inclusive, no solo sus palabras, sino también sobre la muerte. Él fue el que ganó. Él fue el que ganó a la muerte. El mismo Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Hay una frase de un teólogo canadiense que me gusta bastante que dice, cuando fui a ver la tumba de Confucio, ahí estaba. Cuando fui a ver la de Mohammed, ahí estaba. Cuando fui a ver la de Buda, ahí estaba. Cuando llegué a buscar la tumba de Cristo, él no estaba ahí.
Y la respuesta la encuentro en Bueno. las escrituras. Claro. Entonces, creo que de una u otra manera andamos buscando muchas veces respuestas en las cosas incorrectas y perdemos el enfoque de que tenemos la respuesta en Él. La respuesta por la eternidad en Él. La autoridad está en Él. Sí. Entonces, creo que de manera práctica una aplicación muy grande es enfocarnos en el que tiene dominio absolutamente todo, que es Cristo. Qué bueno. Que eso nos dé como una esperanza. Yo creo que ya nosotros hemos experimentado en parte este nuevo nacimiento. Que una forma de explicarlo es verdad, como que ya Él ya nos llamó de la muerte a la vida. Ya Él proporcionó o nos otorgó su vida espiritual. Que en un sentido ya es entender que ya Él me llamó de mi condición de pecado y condenación a una realidad como en fase 1, digamos, o como en un momento de este es ahora mi hijo y ahora tiene la distinción del Espíritu Santo, tiene propósito, tiene identidad, tiene vida. Vida finalmente, vida con Cristo, en Cristo. Pero viene tal vez este otro momento, este otro elemento donde todavía estamos limitados a una experiencia material, donde la característica es la fragilidad del hombre delante de la enfermedad y delante de los accidentes. Estamos viviendo además días muy, muy turbios en Costa Rica. Sí. Mucha violencia en las calles, muerte en las calles, asesinatos y un montón de cosas. Y además asociándolo con un montón de padecimientos que parecieran atacar a la gente todavía en momentos más tempranos. Y viene la pregunta del creyente de ¿dónde está mi esperanza cuando estas cosas andan cerca mío? Claro. ¿Verdad? Todos sabemos lo que es perder un familiar querido, un abuelo, una tía, papá, mamá, no sé. Y qué gran reto es para el creyente tener una esperanza que a pesar del dolor de la partida y el sufrimiento de la muerte, que es real y que es una consecuencia del pecado esencialmente, todavía me aferro a un Jesús que, como con esta mujer, nos hemos encontrado claramente por su gracia y su misericordia y por la acción del Espíritu Santo, nos hemos encontrado para llamarnos a vida y que ahora guardemos una vida plena que, como estás diciendo, sobrepasa la realidad de la muerte. La muerte es una realidad. Claro. Pero Cristo cambió mi posición con respecto a esa realidad para salir victoriosos y ser, como dice Colosenses, Él es el primero entre muchos de levantarse entre los muertos. Pero esa resurrección de Jesús lo que nos anticipa es que nosotros en Él y con Él podemos ser levantados. Claro. También hay un pasaje que dice que me encanta, que el mismo espíritu que levantó Romanos 8:11, yo estaba pensando en más ese. riquísimo, porque lo que está diciendo es, si ese espíritu habita en vos, exacto, debes confiar, debes creer. Sí. Y creo que hay un reto grande porque la muerte, la muerte hay un misterio interesante con esto. El sufrimiento y la agonía. Creo que es interesante. Sí, el mismo Pablo, ¿verdad? En Gálatas dice, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Claro. Sí, correcto. Y yo creo que nuestra humanidad está atada a lo que hemos experimentado, definitivamente. Y está como ese duelo, como ese sentimiento, de alguna u otra manera. Sí. Que muchas personas, cuando no tienen Jesús, no han conocido a Cristo, lo experimentan de una manera más crítica, donde no hay salvación. Pero los cristianos tenemos salvación en Él. Claro. O sea, y es ahí donde cambia todo. Es ahí donde nuestro punto de vista tiene que ser, sí, bueno, voy para algo mucho mejor. Voy por una eternidad con mi Creador, con mi Redentor. Voy a poder estar en un punto que ni siquiera me puedo imaginar. Cuando hay un versículo en Apocalipsis que dice, y Él va a limpiar las lágrimas de nuestro rostro. O sea, qué increíble saber de que hay algo mucho más, una eternidad junto con Él, donde no va a haber dolor, donde no va a haber enfermedad, donde es otro nivel completamente. Sí, la corrupción de la experiencia humana no va a existir. Y entonces, ¿qué queda? Todo es bondad, todo es bueno, todo está diseñado y funcionando como siempre debió, en el orden de Dios.
eso que decías también de nosotros tenemos una realidad que aún en medio del sufrimiento nos sostiene, que es esta paz y esta convicción. Y es chivísima. Me imagino has estado tal vez en varios entierros de gente cristiana, gente cercana, gente que conocemos. Claro. Y es interesante porque de verdad la sensación de esperanza y de paz es distinto que estar en el otro lado, ¿verdad? Gente que murió y ciertamente no hay esperanza ni hay certeza de nada. Lo que más bien es como cierto pesimismo. El no creyente, la opción que le queda es no existe Dios, entonces no existe nada y después de la vida no existe nada y es solo un pesimismo. Y la pregunta es, bueno, si no existe nada, ¿por qué vivo? ¿Cuál es el valor intrínseco de la vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo? Y al final, este rechazo de Dios me obliga a vivir en un pesimismo. Porque si de verdad no nací para nada y no había ningún sentido, ningún valor y de la nada vengo, entonces voy para la nada, todo se vuelve como nada más un cinismo. La vida creo que se vuelve como vacía en sí misma porque no vengo de ningún lado, no voy para ningún lado. No tengo esperanza. No tengo esperanza, es lo que sea. Que es curioso porque hay mucho del pensamiento joven enmarañado en esto. Que obviamente las ideologías han permeado en que haya una desesperanza en el joven. Sí. Digo el joven porque yo sé que es un grupo etario que vos conoces y trabajas, ¿verdad? ¿Cuánta desesperanza puedes encontrar en la calle? ¿Verdad? Y en muchas formas los jóvenes la experimentan porque no son o no resultaron ser tan buenos como creían en un aspecto de educación o de carrera, claro, porque no encontré la persona de mi vida o no me he casado, ya tengo una edad que me siento que me dejó botada la cosa, económicamente no me va muy bien, no voy a poder tener tal vez las bondades o la bonanza que experimentaron mis abuelos o mis papás y se enfrentan con la realidad de que tigra. Sí, sí. O el YOLO, ¿verdad? You only live once. Ajá. Ok, ya esto es todo. Y voy a vivirlo al máximo porque ya me muero y ya fue, ¿verdad? Sí. Que es triste cuando hay conversaciones con personas que ese es su estilo de vida, donde están con un corazón de piedra porque no creen, porque estos son simplemente historias y no han podido experimentar aún la gracia y el perdón y la redención que encontramos en Cristo. Hay muchos así, demasiadas personas así. Y creo que también de nuestra parte, como parte de aplicación, es el hecho de poder compartir. No nos podemos quedar con este mensaje. Es como el juego de papa caliente. De alguna otra manera hay que pasarlo, hay que pasarlo. Y eso es lo que ha hecho que el fuego en la iglesia siga creciendo y tomando tanta fuerza como lo ha hecho y va a seguir. Sí. O sea, las puertas del Hades van a poder prevalecer contra ella. Amén. Entonces es una realidad. Y ahora que mencionabas esto también, me acordé en un libro de la historia de la iglesia del profesor C.S. Carroll. Él menciona que viendo las primeras tumbas de los romanos y de los griegos, los que no eran creyentes tenían en sus lápidas como, bueno, viví de una manera digna, hice tal y tal cosa. Era todos sus logros en la tierra. Claro. Pero la de los creyentes era completamente diferente. Finalmente voy a casa. Voy a poder encontrarme con mi Creador. Mi esperanza está en Jesús. Mi Salvador es Jesús. Entonces es otra realidad. Un cambio de perspectiva. Completamente. Sí, yo creo que es un buen reto en la aplicación, sobre todo para como creyentes no entretenernos tanto con la realidad de la naturalidad material, física, como para no abrazarnos demasiado a esta realidad que de repente puede ser tan cómoda que pierdo un poco la visión, la veo nublado. Entonces digo, no, la resurrección, bueno, ahí otro día, pero ahorita esto que estoy viviendo es tan bueno, tan cómodo, que pareciera lo más significativo de mi vida. Cuando lo más significativo de mi vida es reencontrarme con el Creador y experimentar la perfección de cómo Él diseñó la creación, la vida. Claro, y también que sea como una alarma o alerta al cristiano que podemos encontrar como la iglesia
en Apocalipsis 3, que no es que está tibio, no es ni frío ni caliente, ¿verdad? Que ojalá también sea como una alarma para decir, tengo que enfocar mis prioridades en Cristo. Tengo que poner atención a las cosas que son eternas y no donde se corrompe absolutamente todo. Sí, sí, qué bueno. Esas aplicaciones creo que son retadoras. El tema de la muerte en general es un buen tema de explorar como creyentes. Y eso es un buen, tal vez, con lo pequeñito del pasaje, significativo ver esta multitud de discípulos y de Cristo. De una forma alegórica voy a hacer esto. Que vienen a un pueblo con un mensaje que cambia esta otra procesión de pesimismo y de se acabó mi esperanza, mi oportunidad, mi hijo, mi familia, y choca con un Cristo con compasión, como decías, que está dispuesto a tocar el féretro y más allá, ¿verdad? En la cruz él se maldice a sí mismo y se convierte en el difunto que intercambia esta postura de cae sobre él nuestro castigo, nuestra condenación. Solo para decir que él no tiene miedo ni a tocar el féretro, ni a convertirse en este lugar de muerte. Claro. Para después salir victorioso y ofrecernos vida y decir, yo acabé con esto, finalmente. Entonces eso tal vez me encanta. Termino como tal vez con esa alegoría de Jesús nos llamó con autoridad también, por nombre además. Y nos queda una esperanza riquísima de reconocer esa autoridad de Cristo como creyentes. Claro. Y anunciarla a todos los que sean posible. Sí, eso tal vez pensar un toque fuera de lo que encontramos en el texto, pero esa multitud que venía con Jesús de estar viendo, escuchando los milagros y ahora ver este milagro a este nivel, es decir, estos se asombraron. Encontramos a los de Naín asombrados. Sus discípulos definitivamente quedaron como locos. Pero la multitud, ¿cuántos tal vez se pudieron ir a otros pueblos? Es decir, que encontramos ya en otras ocasiones que Jesús sana a diferentes personas. Por ejemplo, aquel endemoniado que se va de Decápolis y después pasa Jesús por Decápolis y cuando lo sana, él lo quiere seguir, pero Jesús le dice, no, vaya. Exacto. Y es un trabajo de nuevo. O sea, Jesús, cuando muchas veces la gente juega damas chinas, Jesús está jugando ajedrez de alguna otra manera, ¿no? Y aquí me pongo a pensar en aquellos en la multitud que venían con Cristo y vieron semejante milagro y dijeron, este es de Cristo. Definitivamente. Voy a decirles a aquellos, voy a volverme a mi pueblo, lo voy a seguir. Así. Claro. Qué bueno, bro, gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, más bien. Buen pasaje ahí y creo que queda la invitación para que podamos hablar de generación, de la calle también. Creo que sería chido también pensar en formas en que la iglesia puede apoyarles y animarles y ser partícipes en esto, sobre todo pensando ahora que estamos hablando del tema de los jóvenes y anunciar vida y resurrección en la calle. Así que por ahí salió la idea de la Cali. Sí. Están buscando un lugar más muerto para anunciar. Ahí está. La calle de la amargura ha cambiado. Gracias a Dios hemos visto cómo ha trabajado en la calle de la amargura a tal punto que nos queremos mover de la calle de la amargura. Perdió amargor. Sí, rajado. Está bien. Completamente. Y bueno, ahí está el reto, el poder llegarle a los que necesitan, a los que no tal vez van a llegar a una iglesia, a un grupo pequeño, o ya conocen este mensaje hasta cierto punto superficial, o han sido maltratados, etc. Pero cuesta mucho que alguien nos vaya a negar una hamburguesa, y después cuesta mucho que alguien vaya a negar una oración y poder entablar una conversación de manera intencional con la hamburguesa en la mano. Bien hecho, bro. Me encanta la idea. Buenísimo. Bueno, este es episodio 81. Gracias por acompañarnos. Seguimos estudiando el Evangelio de Lucas con estas historias magníficas, increíbles. Les recuerdo que nos reunimos domingos a las 10 de la mañana en Hotel Palma Real, que es Sabana Norte. Así que sin más, bendiciones y nos vemos. Chao.